Sí, buenos días. Todos conocemos la importancia que tiene el patrimonio histórico en Ceuta y en concreto las fortificaciones. Pero a veces, más importante que el elemento construido que nos han legado, puede llegar a ser las mentalidades y las actitudes que han dado lugar en un contexto muy específico y con unos condicionantes muy restrictivos. El fuerte de Isabel II, que veíais que forma parte de la red de fortificaciones construidas a raíz de la guerra de 1859-60, su primer proyecto, uno de los primeros proyectos, era este que estáis viendo en la imagen. No se parece en nada a lo que había. Y en realidad se trataba simplemente de aplicar los manuales de ingeniería militar que había por aquel entonces, lo que se estaba haciendo en el resto de España y lo que se hacía en Europa. Sin embargo, los ingenieros militares se dieron cuenta de que ese modelo no funcionaba para Ceuta, porque el ejército que atacaba a marroquíes tenía otra tecnología, otras tácticas. Pero no solamente se trata de construir una forma diferente, sino que, dadas las restricciones en cuanto a materiales de construcción, pues en vez de utilizar piedra de cantería, como hubiesen hecho en cualquier otro sitio de la península, tuvieron que pensar en un sistema con los materiales que teníamos. Así, Federico Mendicuti realiza este fuerte, el proyecto no es suyo, pero él dirige la obra, y hace unas bóvedas con hormigón en masa, convirtiéndose en uno de los primeros edificios en España, dejando al lado, digamos, la ingeniería civil, en los que se construye un edificio en hormigón en masa, 1867. Es decir, el patrimonio que tenemos hoy tan diverso es una muestra de esa innovación que los ingenieros militares de todas las épocas y de todas las dinastías que han ido pasando por Ceuta nos han dejado. Pero no solamente hemos sido pioneros en fortificaciones. En ciencias sociales tenemos a Mohamed Al-Idrisi, que también ha sido una referencia en cuanto a geografía. Podríamos hablar de su coetáneo también, de Qadi Ayad, en materia de jurisprudencia. En el siglo XII consiguieron que Ceuta se convirtiera en un referente educativo y, al igual que en el siglo XIV, con la creación de universidades de madrasas, gente de África, de la península, incluso de Oriente Medio, venían a estudiar a Ceuta. Bien, quedémonos con esas actitudes de resolvernos nuestros propios problemas. Llevamos 2 años con la frontera cerrada. Algunos están contentos de que eso siga así. Eso nos ha hecho que tengamos que reaccionar y ser autónomos en muchos sentidos, sobre todo respecto a cuestiones que nos atañían con la frontera. Pero vayamos un poco más lejos. ¿Qué ocurriría si fuéramos autónomos, si fuéramos independientes y no estuviésemos en el estrecho, sino que estuviésemos en mitad del Atlántico? Sin pertenecer a España, sin pertenecer a la Unión Europea, ¿cómo aseguraríamos nuestra supervivencia? Tendríamos que desarrollar una gobernanza y tendríamos que desarrollar una serie de leyes, tendríamos que ponerlas en marcha, gestionarlas. Hay muchos otros parámetros, está también el tema económico, cómo podríamos sobrevivir económicamente, y hay otro apartado también que sería muy importante, que sería el energético. Bien, a Ceuta se nos suele decir que no tenemos recursos naturales. Ante la nueva ley de cambio climático que tenemos que empezar a implantar ya, nos vemos obligados a funcionar solamente con energías renovables. ¿Tenemos recursos en Ceuta para ser autosuficientes energéticamente? A mí, yo me planteé esa pregunta y me dice, voy a ver cuáles son las posibilidades que tenemos con el sol, el viento y el agua. En la revista del Instituto de Estudios Ceutíes, el número 8 de la revista Transfretana, he plasmado ese estudio con un predimensionamiento con los datos que tenemos. Y basados también en la demanda que estima la consultora Monitor Deloitte, que hizo para Endesa, ellos estiman que en el año 2040 tenemos una necesidad de 466 gigavatios horas al año. Bien, con la tecnología actual, con la fotovoltaica, con la eólica terrestre, con la aerotermia y con la hidroeléctrica, ya podríamos alcanzar hoy en día esa cantidad. Si además añadimos otras tecnologías que están en desarrollo y que según la Unión Europea tienen un gran futuro, como por ejemplo la eólica marina flotante, entonces llegaríamos a casi duplicar esa demanda. Ante eso, la única opción que nos han planteado es la de conectarnos con un cable eléctrico con la península, que puede tener ciertas ventajas técnicas,
Nos puede generar un problema si hay un corte o hay un sabotaje y que nos va a provocar tener que mantener la central tan contaminante diésel que tenemos hoy en día. Pero es que además hay una cuestión identitaria. Nos sigue haciendo dependientes de la península. Tenemos una idea de que Ceuta siempre estamos subvencionados, que siempre dependemos de Madrid. Y ahora tenemos la oportunidad de ser independientes y no lo hacemos. Esa es una hipótesis y por eso lo de pensar, si fuéramos independientes, cómo deberíamos desarrollarnos. Pero hay otra hipótesis también, porque a veces se nos considera que Ceuta, pues somos un ente aislado, pero la realidad es que estamos conectados con África. Y normalmente pensamos Ceuta como el territorio limitado por una línea costera. Sin embargo, hay un territorio marítimo y después estamos en una región muy específica, como el Estrecho de Gibraltar, muy compleja. Ahí tenéis reflejadas los tránsitos marítimos, aéreos. De esa complejidad hay que poner de relieve que hay empresas de Ceuta como Elity que sacan partido y que desarrollan una actividad. Pero es que también los problemas que tenemos con Marruecos no es un problema entre Ceuta y Marruecos, no es un problema entre España y Marruecos, es un tablero de juego de ajedrez donde están los intereses de todo el mundo. Está Estados Unidos, está el Reino Unido, está la Unión Europea, está Argelia, está China, está Rusia. Solamente así podemos entender lo que nos está pasando hoy en día. Pero es que además estamos en el norte de África, donde Marruecos está desarrollando su propia estrategia, una estrategia de desarrollo industrial, económico, social. No es una estrategia exclusivamente para hundir a Ceuta y Melilla, es su propia estrategia y nosotros debemos conocerla porque hay cosas de las que podemos sacar provecho y otras de las que nos tendremos que defender. Y uno de los elementos principales es el puerto de Tánger, pero insisto, el puerto de Tánger o la serie de puertos que se han construido entre Beliunes y Tánger, porque son una serie de puertos, no solamente es por un tema de Tánger, es por un tema del norte y por un tema de Marruecos y es por un tema de África. Porque al fin y al cabo, África se está desarrollando. Ahí tenéis la red de autopistas africanas que se está desarrollando e impulsada por la ONU. Nosotros estamos a 20 minutos de esa red y nos puede ofrecer oportunidades. Lo mismo ocurre con la red de aeropuertos, ¿no? Que nos colocan a Ceuta directamente en muchos países africanos y son ventajas que no tiene el peninsular. Muchas veces decimos, Ceuta tiene una posición privilegiada, pero ¿somos conscientes de lo que eso significa? Tánger Med, cuando se planteó, insisto, no es solamente para el tema de Tánger, ha tenido un impacto positivo y fundamental en ciudades como Tánger, en Tetuán, como la nueva que están construyendo en Sharafat, y están generando todo ese pollo de desarrollo industrial. Pero es que Tánger, junto con Casablanca, el puerto de Casablanca y junto con el puerto de Dakhla, que van a empezar a construir ahora, y que ya tienen las redes de infraestructura de carretera realizadas y que ahora van a empezar con una de hidrógeno, forma parte de una estrategia donde toda esa parte va a convertirse en el referente en cuanto a puertos del África occidental, para competir con lo que están desarrollando, lo que quieren desarrollar en Nouakchott, en Mauritania, en Dakar y en Lagos y en muchos otros sitios. Pero es que además, como Tánger sabe dónde está y cuáles son las posibilidades, Tánger se ha convertido, según los economistas, en uno de los 4 puertos intercontinentales africanos, junto con Port Said, Djibouti y Durban. Es decir, eso es lo que ocurre cuando uno se tiene conciencia de dónde está y se trabaja a diferentes escalas, en vez de limitarse a un territorio municipal. Un territorio que decía la complejidad. Pero si ahora pasamos a cuáles son posibles medidas que habría que tener en cuenta, nos encontramos con limitaciones. Limitaciones propias nuestras, limitaciones de nuestro gobierno central, relacionadas con nuestras relaciones con Marruecos. Las aguas territoriales. El Instituto de Estudios Ceutíes invitó en 2 ocasiones a Juan Luis Suárez, que es catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, que es uno de los expertos en delimitaciones de aguas territoriales, y lo dejó muy claro. No hay posibilidad a múltiples interpretaciones. Las delimitaciones de aguas territoriales en estrecho están muy claras. Marruecos lo ha hecho de manera unilateral
Y España debería sentarse a negociar, porque si no se delimitan las aguas territoriales, prácticamente podemos decir que está comprometido el futuro de la ciudad. ¿Por qué está comprometido? Habíamos hablado del tema energético. Uno de los principales elementos de producción de energía en el futuro de Ceuta deberán ser la eólica marina flotante. Antes había dado unas cifras, es cierto que esas cifras son globales y que debido a la intermitencia del solamiento y de los vientos, al final lo que requeriría también es tener una central de producción de hidrógeno, el hidrógeno verde, que, ojo, estaba previsto en los primeros planes, pero después Endesa, según ellos dicen, no, del Ministerio de Madrid han dicho que como ya no se van a gastar 226 millones por ahora en el cable eléctrico, que, hombre, que ya las centrales de hidrógeno, que eso ya es demasiado. Nos van a hacer otra vez dependientes, en cuanto que los barcos empiecen a funcionar con hidrógeno, van a tener que ir a repostar a Algeciras. O traer en barco, otra vez, traer en barco la energía a Ceuta. Pero es que no solamente estamos hablando de energía eólica flotante. Esos nuevos desarrollos impulsados por la Unión Europea nos posibilitaría que muchos de los temas que, Nicola, tú has comentado se pueden desarrollar, porque no estamos hablando de una serie de aerogeneradores flotantes, sino de una infraestructura que pueda acompañarse de fotovoltaica, de apicultura, de turismo, de muchas otras cosas, porque en definitiva lo que estamos hablando es de la ordenación del espacio marítimo. Actualmente el Estado está desarrollando los programas de ordenación de espacio marítimo, donde Ceuta aparece en la demarcación del Estrecho de Alborán, pero en el documento no aparece la delimitación. Entonces, si no aparece la delimitación de aguas territoriales, ¿cómo vamos a desarrollar el espacio marítimo y, por tanto, la economía azul, que debería ser también uno de los pilares, tal y como Fernando Nieto, también en la revista Transfretana, dijo? Pero es que vamos más allá. Tenemos un problema en la frontera. Se ha intentado ampliar el espigón para evitar los asaltos y no se puede porque a ver si se cabrea Marruecos. Marruecos no está suficientemente cabreado. Son cuestiones nuestras que tenemos que demandar, porque si no se delimitan esas aguas territoriales, no vamos a poder ganarle terrenos al mar. No vamos a poder ampliar el puerto deportivo, no vamos a poder hacer un puerto que no es que compita con Tánger, pero que se complemente sabiendo dónde estamos. No vamos a poder ganarle terrenos al mar. Si no le ganamos terrenos al mar, no vamos a poder mejorar la infraestructura, porque no hay suelo. Infraestructura educativa, infraestructura sanitaria, infraestructuras culturales. Todos esos elementos que después se tienen en cuenta a la hora de establecer cuáles son los condicionantes para decir que una ciudad se vive bien. Esos son elementos que se tienen en cuenta para ver qué haría falta para que una ciudad, para que una familia viniera y se estableciera en Ceuta. Pues son esa serie de parámetros en los cuales se basan muchas de las ciudades europeas. Bien, eso lo que va a implicar que, al igual que has comentado también, hay una falta de legislación. Nosotros desde el Colegio de Arquitectos venimos diciendo que necesitamos una ley de ordenación integral del territorio terrestre y marítimo, para poder planificar el futuro de la ciudad. Yo creo que este plan estratégico no estamos hablando de qué vamos a hacer mañana, sino qué ciudad queremos de aquí a 30, 40, 50 años. Y hay que tenerlo previsto. No es un plan que tenga una validez de una legislatura. Lo que ocurre es que eso es una propuesta de cómo puede ser la ciudad dentro de 50 años. Lo ideal, tal y como también propone el Colegio de Arquitectos, es que haya un concurso internacional y donde se establezcan no solamente parámetros urbanísticos o arquitectónicos, sino también económicos y también legislativos. No nos demos un tiro en el pie legislando sin saber cuáles son todas las posibilidades. Pongamos a la gente a estudiar y a dar ideas, que además sería un concurso internacional sobre cómo sería la ciudad dentro de 50 años, sería un mensaje muy importante y potente tanto para los ciudadanos de Ceuta como también para Marruecos. Y para terminar, y hablando de Marruecos, nosotros deberíamos establecer una estrategia también para tener un control del relato de lo que ha sido Ceuta, de lo que es Ceuta y de lo que puede ser Ceuta. No podemos dejar ese relato en manos de Marruecos. Es un relato que nos hace falta también para que vea Madrid la importancia histórica y futura que puede tener Ceuta. Y también Bruselas, que pueda ayudarnos a negociar cosas con Marruecos.
no la vamos a negociar nosotros desde Ceuta, tampoco Madrid, muchas veces tiene que ser Bruselas, pero hay que concienciarlo. Y ahí hay que hacer una labor de pedagogía que es importantísima y hasta ahora nunca se ha hecho, sin trabas, sin ponernos tampoco, sin pasar y contar que en la historia de Ceuta hay un salto desde los bizantinos directamente hasta los portugueses, dejando ahí un periodo vago. Hay que contar lo que somos hoy en día, ¿no? Y eso puede ir acompañado de otra estrategia en las que nosotros tengamos unas relaciones con Marruecos más normales. Sabemos que institucionalmente ellos no lo van a aceptar, pero socialmente, educativamente, culturalmente, hay un montón de experiencias que se han llevado a cabo, a pesar de la falta de apoyo institucional. Nosotros desde el Colegio de Arquitectos, en el año, creo que 2000, nos dio por traer la exposición de la evolución urbana de Larache. En la ciudad y la delegación del gobierno, porque teníamos que pasar la exposición ilegalmente en un camión por la frontera, siempre nos decían, no, Marruecos no va a querer. No, no os preocupéis, Marruecos no va a querer. Nosotros decíamos, bueno, vamos a intentarlo. Al final vino el alcalde de Larache y 4 concejales de Larache. El delegado del gobierno y el presidente de la ciudad me decían, ¿cómo habéis conseguido que venga? Yo preguntando, si es que nosotros nos ponemos cortapisas. Pues esas relaciones con Marruecos son fundamentales. A veces no vamos a parar un conflicto, sobre todo en este tablero de juego tan complicado. Tenemos experiencia de mínimas acciones culturales que han servido para destensar las relaciones con Marruecos, en concreto durante la Guerra del Peregrino. Y lo sé, porque gente de la embajada me lo ha dicho y porque sé que ese pequeño acto llegó incluso al Palacio Real. Porque se sorprendieron que hubiera gente en Ceuta que lo que querían era una vida normal y mantener una serie de contactos y no mantener al otro como un enemigo. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Madrid no tiene ni idea de Marruecos ni de África. Nosotros sí que podemos servir en ese sentido para asesorar a otras estrategias, digamos, que pueda tener España. En definitiva, yo creo que este plan estratégico lo que nos hace falta es otra actitud, es otro punto de vista, es el hacer las cosas de otra manera, a nuestra manera y con el conocimiento. Y tenemos que pensarlo todo de todas las maneras posibles. Tenemos que honrar también a nuestros antepasados. Hablaba de los ingenieros militares, la comunidad de obra está aquí al lado, donde yo me he criado. O sea, tenemos que ser lo que somos. Y quizás eso sea un punto. Primero tendremos que hacer una reflexión sobre quiénes somos los ceutíes, cuál es nuestra identidad. Porque a lo mejor si no hacemos ese esfuerzo, no conseguiremos avanzar. Muchas gracias.